Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de otro tema, un tema más para estos tópicos de interés en ventilación mecánica. Y bueno, ahora hablaremos un poco acerca de cómo acoplar al paciente gracias a una buena analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular, sobre todo en las primeras fases de cuando un paciente está con neumonía o cuando tiene un problema pulmonar y pues debemos de mantener al pulmón lo menos estresado posible. Entonces, el objetivo de la plática es conocer las indicaciones de la pseudoanalgesia en pacientes bajo ventilación mecánica, reconocer los fármacos que deben ser utilizados para esta pseudoanalgesia y bloqueadores neuromusculares y alternativas ante desabasto de fármacos, pues en diferentes lugares que puede suceder, ¿no? ¿Cuál es la importancia de dar una buena sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular? Pues la importancia es que casi el 20% de los pacientes que van a tener una neumonía de alguna u otra manera van a desarrollar SIRA. Y esto en muchas ocasiones, sobre todo si es un SIRA moderado o grave, va a terminar en un manejo avanzado de la vía aérea. El manejo ventilatorio de un SIRA grave o moderado requiere pseudoanalgesia y muchas veces bloqueo neuromuscular para mejorar la respuesta a la intubación y mejorar también el acoplamiento al ventilador y evitar que el paciente haga bili o una lesión relacionada a la ventilación mecánica. Pero las guías recomiendan pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular. Ahora estamos en pleno mayo del 2020, ahí estamos en una crisis de salud por neumonías atípicas dado el COVID-19. Entonces, mucho de lo que les voy a poner acá está basado en estudios que se han hecho para neumonías de este tipo. Entonces, y aún así, aún con neumonías típicas o neumonías bacterianas o fúngicas, pues en realidad sí se debe utilizar una sedación cuando no se ha llegado a los protocolos establecidos que en otras pláticas hemos visto o se verá. Entonces, se debe mantener un RAS o un SAS bastante bajo, si es un RAS entre -4 y -3. Y esto es con una sedación más bloqueo neuromuscular si el paciente no se logra acoplar o al principio si lo que nosotros estamos buscando es que no tenga nada de esfuerzo, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo? Más o menos los primeros 2 días, que es lo que se ha visto que sí mejora estancia hospitalaria y mortalidad a los 90 y sobre todo 28 días en el protocolo Accurasis que veremos también más adelante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para pseudoanalgesia? Pues bueno, en este tipo de neumonías que pues es fácilmente contagiosa por aerosoles, hay que evitar pues obviamente estar en contacto con ellos, utilizar el equipo de protección personal adecuado y intentar no realizar una preoxigenación. Eh, Utilizar mascarillas, reservorio o de alto flujo en una zona en donde tengamos presión negativa, de para intentar que el paciente tenga una saturación al menos de 85, 88%, que a veces es difícil lograr, pero con ello muchas veces es posible tener unos minutos en el que podemos realizar una intubación y digamos una oxigenación apnéusica en donde se mantenga preoxigenado el paciente, se mantenga todavía con una buena saturación sin tener que estar oxigenando, ¿no? Se va a realizar una secuencia de intubación rápida que pues tiene dos objetivos o pueden ser por dos indicaciones. La primera es un paciente que tiene estómago lleno y que queremos evitar la regurgitación. Y la segunda es para cuando un paciente como estos que tienen neumonía COVID-19 y que pueden dar o que nos pueden contagiar fácilmente, pues no sea el caso, ¿no? O sea, de estar lo menos expuesto a las micropartículas de los pacientes. Y bueno, utilizar una buena analgesia, sedación y relajación neuromuscular durante la ventilación mecánica. Llega el paciente con nosotros para intubar y se debe hacer en todos los escenarios, intubación de secuencia rápida. Si tenemos rocuronio, qué mejor que ello. Si tenemos la combinación rocuronio-sudamadex. ¿Para qué? Pues para que en dado caso que no se pueda ventilar o intubar el paciente, pues podamos revertir. El rocuronio pues tiene este antídoto que es el Sudamadex que lo revierte completamente. La secuencia siempre va a haber un opioide poderoso que vamos a utilizar antes de cualquier cosa. En este caso, uno de los opioides más comunes está el fentanilo. Y dependiendo si tenemos propofol o midazolam, vamos a utilizar ya sea rocuronio primero y propofol después para que sea
El propofol es bastante poderoso y la latencia es más corta que cuando utilizamos midazolam. Depende de la característica del paciente y pues de lo que tengamos también en el hospital. Entonces, si vamos a utilizar propofol, lo dejamos al último como un inductor después de utilizar 4 dosis efectivas al 95%, que es 1.2 miligramos por kilogramo de peso de rocuronio. Y si tenemos midazolam, pues lo mismo, o sea, vamos a utilizarlo también como inductor, pero antes del rocuronio porque tarda más tiempo, la latencia es un poco más larga. Si tenemos succinilcolina, pues la succinilcolina como en realidad hace efecto mucho más rápido que el rocuronio y aparte este medicamento suele dar fasciculaciones, lo vamos a utilizar hasta el final, independientemente de que tengamos propofol o midazolam, solamente que le vamos a dar un poquito más de tiempo al midazolam de efecto para evitar que el paciente esté despierto mientras está con el bloqueo neuromuscular despolarizante. Tenemos que tener el equipo adecuado, perdón, eh, todas las cánulas, estiletes, los diferentes tubos, un circuito que tenga un filtro viral, el clampo o las pinzas para ampliar o para pinzar el tubo, un videoreliscopio si se puede para intubar de lado y no de frente del paciente, ¿sí? La preoxigenación se debe hacer desde antes y se puede el paciente mismo sin tener que ayudarle con la bolsa con presión positiva, ¿sí? Y como ven en el lado derecho o mi lado derecho de la pantalla, su lado izquierdo de la pantalla y mi lado derecho, un filtro viral para evitar contaminar una contaminación ambiental. Si tenemos que ventilar de alguna manera, se debe de ventilar con 2 manos, ya sea con 2 manos crank grip o con el vice grip, como ustedes prefieran, pero con 2 manos intentar sellar lo más posible, que alguien más pues nos ayude a ventilar con la bolsa o colocarlo al ventilador mecánico, si es que es posible realizarlo de esa manera. Cuando vamos a inducir, pues primero hay que dar una buena analgesia. Estas son dosis de medicamentos que se pueden utilizar. Fentanilo de 2 a 3 microgramos por kilo, su fentanilo de 200 a 300 miligramos por kilo. Y si estamos en un lugar donde tengamos el fentanilo, 15 microgramos por kilogramo. Luego se va a utilizar hipnosis, se puede utilizar propofol, etomidato, ketamina o midazolam, las dosis de hipnosis que ya conocemos. Y bloqueo neuromuscular con rocuronio o con succinilcolina. Si se va a utilizar midazolam, acuérdense que en algunos libros, sobre todo de terapia intensiva, muchas veces ponen dosis que son dosis ansiolíticas o entre ansiolíticas y de sedación. Pues cuidado con ello, las dosis que se debe utilizar son dosis para intubación, si vamos a utilizar benzodiazepinas de este tipo. Cuando ya el paciente empiece a salir de esta hipnosis o de esta inducción, lo debemos de tener con una sedación adecuada. Al principio, cuando vamos a acoplar o cuando el paciente está con un SIRA grave y queremos evitar esta respuesta inflamatoria del pulmón, el biotrauma, pues vamos a utilizar un RAS de -5, que es una sedación muy profunda al principio. Así que ya intubamos al paciente. ¿Y cómo lo vamos a mantener? Lo podemos mantener con sedantes de tipo, si tenemos dexmedetomidina en el hospital con un número suficiente como para poder darle a cualquier tipo de paciente o a todos los pacientes en la terapia o en el lugar que tengan reconvertido para terapia, pues vamos a utilizar dexmedetomidina de 0.4 a 1.4 microgramos kilo hora. Si no es suficiente, podemos agregarle propofol 1.5 a 4.5 miligramos kilogramo hora, midazolam 50 a 150 miligramos kilogramo hora. También puede ser ketamina 0.5 a 3 miligramos kilo hora o diazepam de 500 a 200 miligramos kilo hora. La analgesia la vamos a mantener con fentanilo, 250 a 750 miligramos kilogramo hora. Remifentanilo, sobre todo el remifentanilo lo podemos utilizar cuando ya estemos en la fase de destete del paciente para que pueda ser más fácil de retirar el opioide. Al principio no tiene tanto caso porque pues el opioide necesitamos a dosis generalmente altas y pues el remifentanilo no nos da ninguna ventaja frente al fentanilo. Entonces pues bueno, podemos hacer este cambio de opioides antes de extubar al paciente para ir disminuyendo las dosis y cuando ya salga el paciente pues ya no tenga el menor
en menor dosis de opioide y utilizar otros medicamentos. También se puede utilizar morfina de 0.5 a 1 miligramo kilogramo, lidocaína de 1 a 1.5 miligramo kilogramo hora. De hecho, se puede, esta lidocaína, obviamente, como un coanalgésico, relajación neuromuscular con recuronio, con cisatracurio. A veces, pues, no nos queda de otro que utilizar becuronio. Si usamos becuronio de 1 a 1.5 microgramos kilogramo hora, se puede utilizar. Las dosis de rocuronio de 5 a 12 microgramos kilo minuto, o cisatracurio de 2 a 3 microgramos kilogramo minuto. Perdón, es de 1 a 1.5 microgramos kilogramo minuto. Todos los bloqueadores neuromusculares son por minuto. Y en dado caso que sea necesario, puede servir tanto para sedación como para intubación. Esperamos que no sea el caso, porque muchas veces los pacientes están chocados y el tiopental pues no está indicado en choque. Pero bueno, en casos de extrema necesidad, pues se puede utilizar a estas dosis de 1 hasta 3 microgramos kilo hora. La ventaja de mantener un adecuado bloqueo neuromuscular es conseguir los objetivos ventilatorios con mayor facilidad, sobre todo ventilación y protección pulmonar, y un manejo ventilatorio que no tiene estos objetivos, pues sí nos puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Así que podemos ir aumentando o disminuyendo la sedación y analgesia y ver qué tan bien se puede acoplar al ventilador. Cuando pensamos en fenotipos de COVID-19, sobre todo en la pandemia que estamos viviendo, ya sabemos que hay dos tipos, el L y el H, pues se puede utilizar el bloqueo en cualquiera de los dos. De hecho, debe utilizarse en cualquiera de los dos, independientemente que si es L, no vamos a utilizar un protocolo de ARSNet, por ejemplo, porque el paciente no tiene un pulmón ya con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o un pulmón que está realmente ocupado, el parénquima está ocupado, y que pues es un pulmón difícil de poder ventilar, aunque reclutable, ¿no? Entonces, este es el acurasis. El acurasis se los pongo acá porque es el paper, es el protocolo que demostró que sí mejoraba disminuía la mortalidad o mejoraba la sobrevida de los pacientes que utilizaban bloqueadores neuromusculares, sobre todo del tipo de cisatracurio. Los benzilquinoleicos, Papazian fue el que lideró este estudio en el 2010, publicado en New England Journal of Medicine, en donde lo que hicieron fue dividieron a dos grupos. En los dos grupos que tenían CIRA severo, tenían ya un PIB de 5 con un PAFI menor a 150. En un grupo se utilizó 48 horas de cisatracurio y en otro grupo no se utilizó nada. Se le estaba dando ventilación entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho a ambos grupos, y el outcome primario era saber si había menor mortalidad a los 90 días, secundario a los 28 días y complicaciones. Lo que aquí encontraron es que aunque podía haber discrepancias en cuanto a mortalidad a los 90 días, sobre todo si se quitaban algunas características de los pacientes que podían llevar a sesgo. Lo que sí encontraron es que a los 28 días sí hay diferencia esencialmente significativa de mortalidad si se utiliza un bloqueador neuromuscular o no en las primeras 48 horas. Por ello es que el grupo decidió sí utilizar este medicamento, o sea, los bloqueadores neuromusculares durante las primeras 48 horas para acoplarlo con el ventilador y disminuir la mortalidad tanto a los 28 días como a los 90 días. Ahora, ¿cómo lograr una adecuada analgesia? Hay algunos pacientes que son difíciles de poder acoplar. Sí, hay que considerar la combinación de dos o más hipnóticos en caso necesario. Ese midazolam con propofol, propofol con dexmedetomidina, midazolam con dexmedetomidina, por ejemplo. Lo que no se debe hacer es combinar dos opioides como remifentanilo o fentanilo, ¿sí? Ahí lo mejor sería aumentar el opioide, la dosis de opioide, mientras no tengamos efectos adversos. Y si necesitamos un poco más de analgesia, se puede combinar con medicamentos como lidocaína o la misma dexmedetomidina, que también, además de ser un medicamento que da sedación, también nos puede dar analgesia, y eso es bueno, es un doble efecto del medicamento. Si tenemos un SIRA grave, sobre todo pensando en qué hacer con los pacientes con neumonía típica COVID-19, estos pacientes se acoplan bien, es muy difícil de acoplar, o sea, es bien difícil poder acoplarlos. Entonces, si tiene SIRA grave, vean, este es un algoritmo que se puede utilizar propofol, ya vimos las dosis, ¿no? Propofol o midazolam y omidazolam, o sea, puede ser uno u otro o los dos, más fentanilo o remifentanilo o morfina, dependiendo. Y si no funciona este esquema que tenemos de sedación y analgesia, se puede agregar ketamina,
dexmedetomidina, o hasta sedación inhalatoria si es que reconvertimos un quirófano y tenemos ya sea sevoflurano o desflurano, ¿sí? Entonces, podemos hacer esta combinación. Se recomienda siempre utilizar BIS para saber en cómo estamos en cuanto a sedación y evitar profundizar demasiado la sedación en los pacientes para mantener un BIS o índice biespectral de entre 40 y 60, y si tenemos algún problema de disfunción cerebral, utilizar no solamente un BIS unilateral, sino bilateral con vigilancia en matriz espectral. Si lo tenemos para todos los pacientes, pues excelente, pero si no, al menos con pacientes que tengan una sospecha de disfunción cerebral. La analgesia, si es posible, utilizar estos índices nociceptivos de analgesia, o sea, el ANI, para conocer qué tan bien está por la respuesta parasimpática la analgesia del paciente. Si no tenemos monitores, pero tenemos sensores, ver a los pacientes que tienen una mayor probabilidad de pues, evitar complicaciones utilizando estos monitores. Y si podemos usar dexmedetomidina, muy bien, porque la dexmedetomidina se puede utilizar tanto durante el principio para acoplar al paciente como en el destete para evitar que disminuye la probabilidad de delirio y agitación que muchas veces lo van a tener este tipo de pacientes, que son pacientes añosos, que tienen otras comorbilidades y que sí nos pueden producir agitación, sobre todo ya para el final de cuando lo pasamos al paciente a presión soporte, a BiPAP o CPAP, ¿sí? Ya pasando el paciente de SIRA grave, SIRA leve o moderado, pues aparte, primero tenemos que revisar que realmente tenga un de SIRA, ¿sí? Tenga estabilidad hemodinámica, PIB menor a 10, FIO2 menor a 0.6, sin bloqueo neuromuscular y sin episodios de prono, como para pensar en dejar ya solamente sedación con propofol en estos pacientes, para mantener ya un RAS no de -5, sino de -3, o sea que ya empieza a despertar un poquito más. Ahora sí, si no teníamos dexmedetomidina previamente, pues ahora pasarle dexmedetomidina hasta 1.4 microgramos kilo minuto y hacer el cambio de opioide a remifentanilo para ir disminuyendo las dosis en el momento en el cual el paciente ya lo despertemos un poco más, y plantearnos una analgesia multimodal, sea con paracetamol o metamizol. Si se pueden utilizar un AINE mejor, porque muchas veces estos pacientes ya tienen algún daño que el AINE puede aumentar, como por ejemplo una falla renal o una falla gastrointestinal. Entonces, cuidado con ello. Las interacciones que se tiene de estos medicamentos pseudoanalgésicos con los medicamentos que se dan para neumonía atípica, pues aquí vemos un poco, ¿no? El remifentanilo y fentanilo sí tiene interacciones con algunos antivirales, antirretrovirales, como son el lopinavir o el ritonavir. Entonces, hay que modificar un poquito las dosis. Y lo mismo el propofol, midazolam y los alfa-2 agonistas, sobre todo con los alfa-2 agonistas utilizando medicamentos como es la cloroquina y hidroxicloroquina, hay que disminuirlos o hay que estar vigilando el QT para evitar que tengan arritmias importantes. Lo mismo la ketamina se interacciona con el lopinavir o el ritonavir, y siempre hay que estar bien pendientes de que pueda haber estas interacciones. Y otra cosa es que pues con la ketamina, independientemente de las veces que utilizamos, no vamos a tener mucho cambio con el BIS, entonces pues también podemos profundizar demasiado cuando lo utilizamos como cosedante o con analgésico. Entonces, es todo por este tema. Si hay alguna duda, pues ahí está mi correo y muchas gracias.